alguna manera hacer una síntesis de algo que era inevitable que habláramos. En la semana todos saben que a nivel nacional el tema de referencia fue el proyecto de ley que el gobierno acompañó e ingresó por el Senado sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Tema que tuvo mucha repercusión, hubo mucha pirotecnia con respecto al mismo, porque en este proyecto, no sé si la audiencia sabrá, pero hubo planteadas varias modificaciones a varias leyes. Quizás la que más repercusión tuvo es la modificación de la ley 26.737 sobre la protección de la propiedad de tierra respecto a la compra de los extranjeros. Ese era el título tercero del proyecto de ley. Eso fue lo que más repercusión tuvo, pero también se buscó la modificación de la ley 21.499. Esta ley habla sobre las expropiaciones, que ahora vamos a explicar sintéticamente a qué se refiere. Habla también, pretendía modificar el sistema federal del manejo del fuego, otra ley. La ley de registración, también la ley de registración dominial para los barrios populares. Es decir, había varias cositas que estaban en boga para modificar a través de este proyecto de ley que ingresó por el Senado. Como todos los proyectos de ley de este gobierno, la gran mayoría, tienen idas y vueltas y negociaciones políticas entre los distintos operadores del sistema, los senadores. Todos saben que la cantidad de senadores que tiene la Libertad Avanza no es suficiente para aprobar proyectos de ley. Lo que tienen que hacer es básicamente negociar con los que se llaman los senadores aliados, pero que son los del PRO y algunos radicales. Incluso vamos a ver, Claudia ya lo adelantó hace un rato, dentro de los que votaron a favor había senadores electos por la provincia de Santa Fe. Bueno, pero básicamente entre estos idas y vueltas y teniendo como principal premisa lo que la oposición llamó la extranjerización de las tierras, que se pretendía aumentar. En principio, el proyecto de ley originario pretendía no ponerle límites porcentuales a la extranjerización de la tierra. ¿Qué significaba esto? Que los extranjeros pudieran comprar dentro del territorio la cantidad de tierras que quisieran, tierras rurales, nos estamos refiriendo, las que quisieran. Esto después de mucho debate y fundamentalmente después esa famosa bandera de las Malvinas son argentinas en el partido de fútbol entre la selección argentina e Inglaterra. Esto fue tomando otros matices porque se puso por intermedio de la oposición y también por medio de muchos actores sociales populares, como pueden ser músicos, como pueden ser artistas, como pueden ser jugadores de fútbol, que dieran su opinión sobre que esta ley venía de alguna manera a tocar la soberanía nacional y que por lo tanto no debía ser aprobada. Este título de la ley de inviolabilidad por lo menos. Bueno, en esos idas y vueltas del total de la cantidad de tierras que quisieran comprar los extranjeros se pasó un 25%. Aclaro que la ley actualmente, que fue sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, determinaba un 15% porcentual por departamento en cada provincia de extranjerización de la tierra. Bueno, después de estos idas y venidas y de las negociaciones que lleva a cabo la jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, que es Patricia Bullrich, se llegó a la conclusión que los números no le daban. Esto lo tenían que tratar ayer viernes, el jueves los números no le daban para aprobar este título y por lo tanto decidieron retirarlo de la labor parlamentaria en el recinto.
es decir, que no ingresó ni siquiera al recinto, al plenario, este tema de la extranjerización de las tierras, después de todos los idas y vueltas y del tiempo que esto depara en la opinión pública, ¿no es cierto? Horas hablando sobre este tema de la extranjerización. Bueno, el día jueves a última hora decidieron retirarlo de el plenario. Luego, otro de los temas que estaba en boga era la registración sobre los barrios populares. Esta es una norma que determina, que los barrios populares, los que tienen la tenencia durante un determinado tiempo, y esos terrenos no tienen la propiedad de nadie, tienen un registro especial para que lo registren las personas que están viviendo ahí en aquellos barrios de emergencia. Y esto tiene una connotación muy importante porque se le da el título de propiedad precario en principio a las personas que viven en los que antes se llamaban villas miserias, asentamientos precarios. Esto se pretendía también modificar por presión de la Iglesia Católica. También esta parte del proyecto se retiró, así que tampoco se trató este tema que estaba controvertido sobre el registro de barrios populares, así que también quedó afuera. Y otro de los temas que se trataba de modificar era la ley del fuego, la ley del manejo del fuego. En la actualidad, la ley vigente establece que cuando hay un incendio en un territorio de propiedad privada, durante 30 años no se puede modificar luego del incendio la actividad para el que estaba desarrollando ese predio. Es decir, para impedir de alguna manera que los propietarios quemen los terrenos para mandarlo, por ejemplo, al sector de la agricultura. Esto era para proteger los humedales, para proteger los bosques nativos. Entonces, la finalidad, el espíritu de la ley era proteger justamente que no se incendiaran esos territorios con el único objetivo de cambiarle la actividad que venía desarrollando. Esto también se retiró del debate en el plenario, por lo que tampoco fue un tema a discutir. Es decir, que quedaron en definitiva el tema de la ley de expropiación, al que no voy a hacer referencia puntual, pero básicamente lo que viene a hacer esta modificación que fue aprobada por 37 votos a favor y 33 en contra, como decía Claudia, es que se hace más rígida la posibilidad de que el Estado expropie determinados bienes con fines de utilidad pública. En la República Argentina no hay gran cantidad de expropiaciones. Esto de alguna manera tuvo una repercusión importante por el tema de la expropiación de las acciones de la sociedad anónima de YPF, pero luego de eso en realidad es un tema más de pirotecnia que lo que pasa en la realidad social. No hay grandes cantidades de expropiaciones en la República Argentina, por lo que la modificación, a mi criterio, no es de trascendencia fundamental. Y por último, que mucha gente por ahí está preocupada, también se aprobó el procedimiento de desalojos, lo que se dio por llamar los desalojos express. Para tranquilidad de las audiencias, sobre todo nosotros que estamos en la provincia de Santa Fe, el Código de Procedimiento que se modificó, el Código de Procedimiento de la Nación, es decir, aún en el supuesto que entendamos que existen desalojos express, no es de aplicación a las jurisdicciones provinciales el proceso sino solamente a todos aquellos inmuebles que están dentro de los regidos a nivel nacional, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que si alguien tiene que preocuparse por esta modificación del procedimiento de desalojo, son las personas que viven en Cava, que alquilan incluso en Cava, porque sí hay modificaciones respecto al incumplimiento del pago del alquiler, que bueno,
pero de alguna manera a mí me parece que esto va a generar, desde el punto de vista de los conflictos individuales por un contrato de alquiler, va a generar seguramente planteos de inconstitucionalidad. Así que bueno, lo que se discutía entonces con respecto a este tema, ese había sido la aprobación de estas dos modificaciones de estas dos leyes, un triunfo o una derrota del oficialismo. Sobre esto dejo la pregunta abierta, pero me parece que la mayoría de la opinión pública entendió que la ley como fue aprobada y como estaba proyectada de sus orígenes, más que un triunfo, fue una derrota para el gobierno nacional. Por último, hacer una aclaración respecto a lo que pasó en la calle, porque hubo movilizaciones en todo el país, y en Buenos Aires, en el Congreso, hubo para algunos represión de la fuerza de seguridad y para otros, según los medios de comunicación que uno miraba o leía, para unos hubo represión y para otros hubo un ejercicio legítimo de la fuerza de seguridad contra los manifestantes. Esto siempre sucede, es muy importante tener en cuenta que cada vez que hay este tipo de manifestaciones, y fíjense ustedes, yo estuve repasando, hubo manifestaciones en las calles en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, y en ningún lado hubo problema. Los problemas y los conflictos en la calle se dan en la ciudad autónoma de Buenos Aires porque hay un lanzamiento de las fuerzas de seguridad que para algunos puede resultar excesivo. Esto no es información, voy a dar mi opinión. Me parece que a veces los procedimientos que establecen desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Cava son excesivos y provocan, estos conflictos. Me parece que Brisa quiere dar una opinión sobre este tema y le vamos a dar pie para que lo haga. Sí, Marce, no te quería interrumpir, pero también lo que, justamente como decías, acá en Rosario fue súper tranquila la marcha. Siento que hay muchos infiltrados también, y sé que esto no es algo que está chequeadísimo, que no es algo legal y que lo esté diciendo justamente cuando un abogado esté hablando, pero es real que hay infiltrados, que justamente la gente no quiere ir a pelearse con la policía, no quiere que lo golpeen, que le tiren balas de goma, simplemente quiere manifestarse, y por ese motivo es obvio que tiene que haber gente infiltrada, y así como hicieron para dar vuelta a un montón de cosas del gobierno, lo hace con la policía, como con un montón de cosas. Yo, en mi opinión, este tipo de modelos no cierra sin represión en la calle, porque obviamente que este tipo de modelos genera de alguna manera que el pueblo salga a la calle, porque no se puede soportar que nuestros queridos abuelos no tengan medicamentos, que nuestros queridos abuelos no tengan una jubilación que le permita por lo menos tener garantizada la comida y la vivienda y la vestimenta. No puede ser que hoy los sistemas públicos de salud, si no fuese por las provincias y los municipios, están colapsados. No puede ser que los docentes, los investigadores, tengan que estar reclamando para tener un salario digno, que los empleados públicos hayan perdido sustancialmente su poder adquisitivo, y esto obviamente que genera efervescencia social, que la única manera de repelerlo es con las fuerzas de seguridad y con la represión en la calle. Es que de otra forma no se puede hacer, y de los trabajadores, del obrero, del que está también en una construcción, de los trabajadores de la comunicación, porque muy poco, obviamente la gente de comunicación
habla, da las noticias, pero muy poco se habla de lo que se cobra en los medios, de lo que cobra un locutor, de lo que cobra un operador. Y todo eso no hay nada que nos regule y que nos acompañe y que, bueno, así como todo tipo de trabajo, donde el salario bajó y aumentan un montón las cosas. Eh, Mira, yo tengo 27 años y justo me tocó, siento que en mi etapa de adultez, pasar de la adolescencia a la adultez a ser una adulta independiente, es una etapa dificilísima y creo que me tocó en el peor gobierno. Hoy en día independizarte, irte a vivir solo, comprarte tus cosas, pagar la luz, que está aumentando todo. eh, Hoy en día los lujos es como vos decías, es hacerte un asado y tomar un vino si se puede. Y si no, hasta ahí nomás. Porque no se puede hacer otra cosa. De viajar, no, ni pensemos. Pero sí, es así. Claro, claro, tal cual. Encima con el agravante que hoy la responsabilidad de ser exitoso o no pareciera estar en lo individual. Entonces, si vos no sos exitoso, sos un fracasado y la culpa es tuya. Y es tremendo eso, es tremendo. Tal cual. Y no es así, no no sé, es un estado y una sociedad, no te acompaña. Eso mismo es lo que te tira para abajo, porque hay un montón de gente que estudia, que se recibe, que tenés secundario completo, y tenés que terminar haciendo o laburando de algo, porque simplemente es lo único que tenés, porque no se consigue otra cosa. Tal cual. Bueno, para equilibrar un poco la malaria, si te parece, Brisi, si tenés ganas, vamos a hacer una pequeña columna. No queremos reemplazar a nuestro querido Andy, pero vamos a tratar de hacer una columnita muy pequeña con los espectáculos que se vienen. Brisa. Dale, sí, obvio que sí, Marce. Aguardame, que si querés podemos ir a una